La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 12. Aparte de Harry Gladish, el hombre que conocía mejor a Thomas era su ayuda de cámara, Grimsby, que estaba con él desde el día en que se marchó a la universidad. A diferencia de muchos ayudas de cámara, Grimsby era extraordinariamente fuerte, aunque esto no se apreciaba mucho al mirarlo. Era muy esbelto y tenía la piel blanca y pálida, lo que preocupaba muchísimo al ama de llaves, que vivía intentando conseguir que comiera más carne roja. Cuando Thomas volvía a casa después de un loco galope bajo la lluvia, con toda la ropa empapada y embarrada, Grimsby se limitaba a preguntarle por el caballo. Cuando Thomas pasaba un día en los campos haciendo trabajo físico y manual junto a sus arrendatarios y volvía con varias capas de polvo y suciedad en la piel, el pelo y las uñas, Grimsby le preguntaba si prefería el agua para el baño tibia, caliente o casi hirviendo. Cuando Thomas entró en su dormitorio, tal vez todavía apestando a alcohol, hacía rato que él había dejado de notar su mal olor, sin corbata y la magulladura bajo el ojo de un color extraordinariamente púrpura, a Grimsby se le cayó el cepillo con que estaba brillantando un zapato. Ese era posiblemente el único indicio de alarma que había mostrado en toda su vida. Su ojo. Ah, bueno, pensó Thomas. No había visto a Grimsby después de su encuentro con su encantador primo. Lo obsequió con una sonrisa sesgada. Tal vez podríamos elegir un chaleco a juego. Creo que no tiene ninguno, Excelencia. No. Llegó hasta el lavabo, donde lo esperaba una palangana llena de agua, gracias a la eficiencia de Grimsby. Ya estaba tibia, pero no estaba en posición de quejarse. Se echó un poco en la cara y se la friccionó con una toalla de mano, y luego repitió toda la operación, pues una rápida mirada en el espejo le dijo que solo había eliminado superficialmente su suciedad. Tendremos que remediar eso, Grimsby, dijo, pasándose la toalla con fuerza por la frente. Por encima del hombro miró a su ayuda de cámara, sonriendo sarcástico. ¿Crees que puedes memorizar el color para la próxima vez que estemos en Londres? ¿Me permite sugerirle, Excelencia, que considere la posibilidad de no volver a someter a ese maltrato a su cara? Le pasó otra toalla, aunque él no se lo había pedido. Eso eliminaría nuestra necesidad de considerar el color cuando elijamos su guardarropa para el año que viene. Le pasó una barra de jabón. De todos modos, podría comprarse un chaleco de ese tono si lo desea. Me imagino que quedaría mejor sobre una tela que sobre la cara. Dicho con mucha elegancia, murmuró Thomas. Casi no ha parecido una regañina. Grimsby sonrió con modestia. Lo intento, Excelencia. Y le pasó otra toalla. Maldición, pensó Thomas, debía de estar peor de lo que había creído. ¿Llamo para que traigan agua para un baño, Excelencia? La pregunta estaba de más, puesto que Grimsby ya había tirado del cordón antes del Excelencia. Thomas se desvistió, mientras su ayuda de cámara recogía cada prenda con unas pinzas, y se puso la bata. Acto seguido, se echó en la cama y estaba pensando en dejar el baño para después de una buena siesta, cuando sonó un golpe en la puerta. Han sido rápidos, comentó Grimsby, atravesando la habitación para abrir la puerta. Su Excelencia tiene una visita, dijo la inesperada voz de Perrith, el mayordomo más antiguo de Belgrave. Thomas no se molestó en abrir los ojos. En esos momentos no había nadie por quien valiera la pena levantarse. El duque nos recibe a esta hora, dijo Grimsby. Thomas resolvió aumentarle el sueldo lo antes posible. Es su prometida, dijo el mayordomo. Thomas se sentó como movido por un resorte. ¿Qué demonios? Se suponía que Amelia había venido a ver a Grace. Lo tenían planeado todo. Las dos mujeres podían charlar una hora entera y entonces él haría su aparición habitual y nadie sospecharía que su prometida había estado en Belgrave casi toda la mañana. ¿Qué podría haber ido mal? Excelencia, dijo Grimsby,
cuando él bajó las piernas por el lado de la cama para levantarse. No puede ni pensar en recibir a Lady Amelia en ese estado. Pienso vestirme, dijo Thomas irónico. Sí, por supuesto, pero... Al parecer, Grimsby no se sintió capaz de terminar la frase en voz alta, pero se le movió un poco la nariz y luego la arrugó, lo que Thomas interpretó como Señor, apesta. Pero no había nada que hacer al respecto. No podía dejar sola a Amelia si las cosas no habían ido según el plan. Y, como no, Grimsby fue capaz de hacer un pequeño milagro en el espacio de 10 minutos. Cuando salió de su habitación, volvía a verse totalmente él mismo. Bueno, casi. Su ayudante no había tenido tiempo de afeitarlo, pero ya no tenía los pelos de punta como las plumas de un pájaro exótico, y aunque el moretón bajo el ojo seguía viéndose horrible, ya no tenía los ojos enrojecidos ni parecía agotado. Un poco de polvo para los dientes y estaba listo para bajar. Grimsby, por su parte, daba todas las señales de que necesitaba una buena siesta. Bajó la escalera con la intención de ir directamente al salón, pero cuando entró en el pasillo, vio a Grace a unos palmos de la puerta del salón, gesticulando como loca y con un dedo puesto sobre los labios. ¿Qué ocurre? Dijo, avanzando con mucha resolución. ¿Qué significa esto? Perrith me dijo que Amelia ha venido a verme. ¿Es cierto? No se detuvo, suponiendo que ella entraría con él en el salón, pero cuando pasó por su lado, la joven le cogió el brazo obligándolo a detenerse. Thomas, espera. Él se giró a mirarla con una ceja arqueada, interrogante. El señor Audley, dijo ella, alejándolo más de la puerta. Está en el salón. Thomas miró hacia la puerta del salón y luego a ella, sin entender por qué le habían dicho que estaba Amelia ahí. Con Amelia, dijo ella, casi en un siseo. Él soltó una maldición, sin poder evitarlo, a pesar de la presencia de una dama. ¿Qué demonios sucede? No lo sé, contestó Grace en tono bastante brusco. Estaba ahí cuando yo llegué. Amelia dijo que lo vio pasar por el pasillo y creyó que eras tú. Ah, eso sí que tenía gracia. Así que estaban bendecidos con un parecido familiar. Qué curioso. ¿Qué le ha dicho? No lo sé. Yo no estaba ahí. Y después no podía interrogarla en presencia de él. No, claro que no. Se apretó el puente de la nariz pensando. Eso era un desastre. Estoy segura de que él nos reveló su identidad. Thomas la miró con expresión sarcástica. No es culpa mía, Thomas, dijo ella enfadada. No he dicho que lo fuera. Lanzando un bufido de irritación, continuó su camino hacia el salón. El señor Audley era como una gangrena. En todos los años que Grace llevaba trabajando en su casa, jamás se había enfadado, y a saber qué le estaría diciendo ese hombre a Amelia. Desde el instante en que Grace salió del salón, ni Amelia ni el señor Audley habían dicho una sola palabra. Fue como si hubieran llegado a un acuerdo tácito y el silencio continuó mientras los dos intentaban oír lo que se decía en el pasillo. Pero a no ser que el señor Audley tuviera mejor oído que ella, le parecía que los dos se sentían frustrados. Ella no lograba captar ni el menor sonido de sus voces. Grace debió de interceptar al duque al comienzo del pasillo. Su amiga parecía demasiado agitada ese día, lo que ella encontraba raro. Sabía que le había pedido muchísimo, puesto que Grace era más íntima amiga de su hermana que de ella, pero eso no explicaba de ninguna manera su extraño comportamiento. Se inclinó, como si así pudiera mejorar su audición. Algo estaba ocurriendo en Belgrave, y su irritación iba en aumento, pues parecía ser la única persona a la que dejaban en la ignorancia. No podrá oírlos, dijo el señor Audley. Ella lo miró con una expresión que intentó que fuera de reproche. Vamos, no finja que no lo estaba haciendo. Muy bien, dijo ella, decidiendo que no tenía ningún sentido negarlo. ¿De qué cree que están hablando? Él se encogió de hombros. Es difícil saberlo.
Jamás presumiría de conocer la mente femenina, ni tampoco la de nuestro querido anfitrión. ¿No le cae bien el duque? Preguntó ella, porque su tono daba a entender que no les resultaba muy simpático. No he dicho eso, dijo él en tono de amable reprensión. Ella apretó los labios, deseando decir que no hacía falta que lo dijera, pero no sacaba nada con provocarlo, al menos en ese momento, así que simplemente preguntó: ¿Cuánto tiempo va a quedarse en Belgrave? ¿Está impaciente por librarse de mí, Lady Amelia? Claro que no, contestó ella, y eso era más o menos cierto. En principio, no le molestaba su presencia, aunque en esos momentos no le había facilitado las cosas. Vi a unos criados llevando baúles y pensé que podrían ser suyos. Me imagino que pertenecen a la viuda. ¿Va a ir a alguna parte? Preguntó ella, consciente de que no debería hablar con tanto entusiasmo, pero una damita puede fingir indiferencia solo hasta cierto punto. A Irlanda. Antes de que ella pudiera hacer otra pregunta, apareció Thomas en la puerta, con un aspecto mucho más propio de él que el que tenía la última vez que lo vio. Amelia, dijo, caminando hacia ella con largos pasos. Excelencia. cuánto me alegra verte. Veo que has conocido a nuestro huésped. Sí, el señor Audley es bastante agradable. Thomas miró al caballero, no con especial afecto, observó ella. Mucho. A eso siguió un incómodo silencio, al que ella puso fin diciendo: Vine a ver a Grace. Sí, por supuesto, susurró Thomas. Al fin y al cabo, ese era el engaño que habían tramado. y yo la encontré primero, dijo el señor Audley. Thomas le dirigió una mirada que habría milanado a cualquiera de los hombres que Amelia conocía, pero su invitado tan solo sonrió. En realidad, yo lo encontré a él. Lo vi en el pasillo y pensé que era usted. Asombroso, ¿verdad? Susurró el señor Audley, mirándola a ella. No nos parecemos en nada. La joven miró a su prometido. No. Dijo Thomas secamente. ¿Qué le parece a usted, señorita Everslade? Preguntó el señor Audley. Amelia miró hacia la puerta. No se había dado cuenta de que su amiga había entrado. El señor Audley se puso de pie, sin dejar de mirar a Grace. ¿Tenemos algún rasgo en común el duque y yo? La muchacha dio la impresión de que no sabía qué contestar. Finalmente dijo: Creo que no le conozco lo suficiente como para emitir un juicio certero. El señor Audley sonrió y Amelia tuvo la impresión de que entre ellos había una especie de comunicación que ella no entendía. Bien dicho, señorita Everslade. ¿Puedo deducir entonces que al duque sí lo conoce lo suficiente? Llevo 5 años trabajando para su abuela. Durante ese tiempo he tenido la suerte de conocer algo de su carácter. Lady Amelia, interrumpió Thomas. ¿me permites que te lleve a casa? Por supuesto, contestó ella, ya pensando con ilusión en el trayecto. No había esperado tener su compañía. Ese cambio de planes era delicioso. ¿Tan pronto? Susurró el señor Audley. Mi familia me estará esperando. Entonces nos marcharemos de inmediato, dijo Thomas, ofreciéndole el brazo. Ella se lo cogió y se levantó. Esto, Excelencia. Eso lo dijo Grace, que seguía cerca de la puerta. Los dos la miraron. Parecía algo agitada. ¿Podríamos hablar un momento antes de que se marchen, por favor? Thomas se disculpó y salió al pasillo detrás de Grace. Quedaron visibles desde el salón, aunque era difícil, en realidad imposible, oír la conversación. ¿De qué podrían estar hablando? Dijo el señor Audley. Por su tono, Amelia comprendió que él sabía muy bien de qué estaban hablando, que sabía que ella no lo sabía y sabía, además, que hacerle esa pregunta la irritaría muchísimo. No tengo la menor idea. Yo tampoco, dijo él en su tono alegre y despreocupado habitual. Entonces oyeron: ¿Irlanda? Fue la voz de Thomas, y sonó muy fuerte, lo que no era nada típico de él.
A Amelia le habría gustado saber qué decían después, pero su prometido cogió del brazo a Grace y la alejó hacia un lado, y quedaron fuera de la vista, y de la audición también. Tenemos nuestra respuesta, dijo el señor Audley. No puede estar molesto porque su abuela vaya a salir del país. Yo diría que más bien pensaría en celebrarlo. Yo creo que la señorita Everslade lo ha informado de que su abuela pretende que él la acompañe. Ella se echó hacia atrás por la sorpresa. ¿A Irlanda? Vamos, debe estar equivocado. Él se encogió de hombros. Es posible, soy un recién llegado aquí. Aparte de que no logro imaginarme por qué la viuda desearía ir a Irlanda, y no porque a mí no me gustara ver su hermoso país, pero lo encuentro muy inesperado en ella. La he oído hablar con desprecio de Northumberland, la región de los lagos y de toda Escocia en general. Interrumpió, tratando de imaginarse a la viuda disfrutando de los rigores del viaje. Irlanda me parece un poco lejos para ella. Él asintió con cortesía. Pero sinceramente, no tiene lógica que ella desee que su excelencia la acompañe. No les gusta su compañía mutua. Qué bien expresado, Lady Amelia, contestó Jack. ¿A alguien le gusta estar en compañía de ellos? A ella se le abrieron mucho los ojos por la sorpresa. Esa era una declaración más clara aún de que a él le caía mal Thomas, y dicho en su propia casa. Desde luego, era una declaración muy descortés y curiosa. Justo entonces volvió a entrar Thomas en el salón. Amelia, dijo con voz enérgica. Creo que no podré acompañarte a casa. Te pido disculpas. Por supuesto, dijo ella, echando una rápida mirada al señor Audley, aunque para qué, no tenía ni idea. Lo dispondré todo para que estés cómoda. Tal vez te apetecería coger un libro de la biblioteca. ¿Puede leer en un carruaje? Preguntó el señor Audley. ¿Usted no? Yo sí. Puedo hacer casi cualquier cosa en un carruaje, o con un carruaje, añadió, esbozando una extraña sonrisa. Thomas cogió del brazo a su prometida con una firmeza sorprendente y la puso de pie. ¿Ha sido un placer conocerle, señor Audley? Sí, parece que se marcha. Amelia, dijo Thomas secamente, llevándola hacia la puerta. Cuando ya habían salido al pasillo, ella le preguntó, ¿pasa algo? No, claro que no. Tan solo que hay unos asuntos que debo atender. Ella estuvo a punto de preguntar por el inminente viaje a Irlanda, pero por lo que fuera, no lo hizo. No sabía bien por qué. No fue una decisión consciente, sino más bien una sensación. Thomas parecía molesto, no deseaba alterarlo más. Y, aparte de eso, dudaba mucho que él contestara con sinceridad si se lo preguntaba. No le mentiría, eso sería muy raro, pero sí se evadiría diciendo algo condescendiente y a ella la abandonarían los deliciosos sentimientos producidos por el desarrollo de esa mañana. ¿Podría llevarme uno de los atlas? El trayecto a casa duraría menos de una hora, pero había disfrutado muchísimo mirando los mapas. Era algo que habían hecho juntos, con las cabezas inclinadas sobre los libros, con sus frentes casi tocándose. El contorno de un continente, el color azul celeste de un océano en una página, siempre la harían pensar en él. Ya en el trayecto a casa, mientras el carruaje traqueteaba y saltaba suavemente sobre los baches, fue pasando las páginas hasta encontrar el mapa de Irlanda. Le gustó su forma, el contorno casi todo liso por el este y por el oeste, como si extendiera sus brazos hacia el Atlántico. Le preguntaría a Thomas por el viaje la próxima vez que lo viera. Era de suponer que él no se marcharía del país sin decírselo. Cerró los ojos y visualizó su cara, corrigiendo convenientemente su ojo amoratado. Había entrado en un nuevo capítulo de su relación. De eso estaba segura. Seguía sin saber por qué Thomas estuvo bebiendo esa noche, pero se dijo que no le importaba. Lo único que importaba era que eso lo había llevado a ella y tal vez a ella le había servido para encontrarse a sí misma. Había despertado.
Después de tantos años de andar sonámbula, había despertado.